De acuerdo con la que era entonces su novia y después su mujer, invirtió el dinero de su piso en financiar un proyecto de innovación para la empresa en la que trabajaba entonces. Buscaba un buen señor al que servir y al no encontrarlo tuvo que crear su propio negocio. Se define como un trabajador que ejerce de empresario para saborear el placer de la creatividad. Nunca ha repartido beneficios, sino que los ha reinvertido. Casi 40 años han sido necesarios para que una pequeña empresa familiar de automatización de procesos para la industria papelera se haya convertido en referente en los sectores aeronáutico y de energías renovables. Y está aquí, en Navarra. El conocimiento esta vez, como dice su presidente, es mucho más valorado que las propias máquinas. Esta noche nos sentamos cara a cara con el empresario Manuel Torres. Don Manuel Torres, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Vamos a salir de esta crisis? Sí, pero será en bastante tiempo y pasando situaciones mucho más duras que las actuales. La cosa tenderá a peor para luego remontar y probablemente la alternativa final sea la salida del euro. Esta mañana he tenido una visita de un profesor de una escuela de negocios hablando del euro. Decía, opino igual que tú, pero yo no lo puedo decir, porque soy profesor de una escuela de negocios y estaría muy mal visto o provocaría alarmas. Si yo lo digo, como soy un experto, el que no me quiere creer no me cree, pero no hay otra alternativa. Pues, por ejemplo, dentro del euro, los alemanes, nuestros competidores, se financian con créditos al 2%, nosotros al 7%. Las leyes de la igualdad de la competencia están rotas. Luego Europa en esas condiciones no es viable. ¿Esta es la crisis más grave de todas las que usted ha conocido? Sí, la más compleja de todas las que yo he vivido, todas las crisis que ha habido en la transición. Esta es la peor, es la de más duración, porque está basada principalmente, primero, en que Europa está en una gran decadencia y que la crisis es más de valores que de otra cosa. Entonces, si la crisis está provocada por la pérdida de valores, hasta que no haya un rearme moral y ético, no saldremos de esta. Eso es fundamentalmente lo que nos ha llevado a esta crisis, porque muchos son los que dicen ahora, si es que esto ya lo veíamos venir, ¿no? Todo el mundo lo veía venir, todo el mundo hablaba de la burbuja, mientras no viene yo me aprovecho. Eso era evidente, es decir, siempre, desde que yo era niño, cuando leía algo de economía, se decía que el dinero era trabajo acumulado. Y eso es la economía real. Cuando el valor de un terreno sube su precio disparatadamente, eso no es economía real. Ese valor de ese terreno no es trabajo acumulado. Entonces, cuando la economía se ha disparatado en la economía especulativa y se abandonó la economía real, pues tenemos lo que tenemos. Es decir, en la economía es parecido como el colesterol, el bueno y el malo, que tienen que estar en equilibrio. Entonces, la economía especulativa es necesaria, pero cuando la sociedad se vuelca excesivamente hacia la economía especulativa y se olvida de la economía real, entonces tenemos lo que tenemos. Y luego, además, si sumamos todo esto, la crisis financiera, es decir, actualmente los recursos que nos llegan de fuera, que no es riqueza que generamos, lo que nos prestan, que tenemos que devolver, tiene que ir prioritariamente a sanear el sistema financiero. Si durante más tiempo no hay crédito a la economía real, las empresas se mueren. Esto puede ocurrir que cuando la banca esté saneada, no haya empresa a quien prestarle dinero, porque han desaparecido. Entonces, ¿qué van a hacer? Los bancos saneados tendrán que irse a hacer negocios a otros países, porque la economía española estará destrozada. Entonces, esto es un círculo vicioso, que si no hay dinero, los bancos tienen una crisis financiera, han prestado demasiado dinero a cualquiera y ha habido mala gestión de unos recursos que no habíamos generado nosotros esa riqueza, sino que ha habido flujo de capital a nivel mundial, se nos ha dado excesivamente dinero
y se ha despilfarrado. Es decir, todo aquello que no se suda, que no sale del esfuerzo o del sacrificio, se malgasta, y eso es lo que tenemos. Pérdida de valores y luego un despilfarro de recursos que no habíamos ganado, sino que nos habían prestado alegremente y no se ha hecho buen uso de esos recursos económicos. ¿Confía usted en la reforma del sistema financiero? ¿Vamos a ver realmente que el dinero llegue a las personas, que llegue a las pequeñas empresas, a las medianas empresas? Depende del tiempo. Si hay empresas que son viables, si le falta el flujo de capital, es como si una planta, una semilla que se ha puesto en tierra fértil, si no la riega, si no le echan nutrientes, esa planta se muere. Distinguiendo entre dos tipos de planta, está la hierba mala y la hierba buena. Yo he nacido en la huerta y sabía distinguir entre las malas hierbas, que cuando hay sequía, cuando hay no sé qué, esa mala hierba nunca muere. Se muere la hierba que da la buena semilla. Entonces, si se tarda demasiado tiempo en sanear el sistema financiero para que haya flujo, para nutrir a la buena semilla que está en la tierra fértil, si esa semilla se muere, es muy difícil recuperar una empresa. Es decir, mi empresa no depende de mí, depende de 500 personas, de esa capacidad de entendimiento, de combinar ideas, juntarlas y crear riqueza. Si mi empresa se destruye, pues costaría 40 años volverla a reshacer, y eso no es posible, yo no soy eterno. Luego, entonces, si mi empresa se destruye, no se recupera. Cuando un negocio especulativo que depende de una o dos personas, no hay equipo, no hay conocimiento, entonces esas personas netamente especuladoras sobreviven a la crisis, y cuando viene el renacimiento de la economía vuelven a ser especulativos y vuelven a crear el daño a la sociedad. Luego, entonces, el problema está en cuánto tiempo se va a tardar en sanear el sistema financiero para que haga flujo de capital, porque cada día se mueren empresas de la economía real que va a ser muy difícil recuperarlas. De esas 500 personas a las que hoy da empleo, con 4 plantas en Europa y América, Navarra, Murcia, Alemania y Estados Unidos, Sí. De esas 500 personas, ¿encuentra en cada una de ellas la justificación de que esté ahí? ¿Están los trabajadores de hoy en día viendo cómo la crisis está pasando por delante de todos? ¿Y entienden también el esfuerzo de una empresa que sigue creciendo, que sigue apostando por los trabajadores? ¿Hay un toma y daca entre trabajadores y empresa? Salvo una minoría que, aunque tiene la representación de la mayoría, digamos que esa minoría representa a un sindicato, que es un sindicato político más que es un sindicato obrero. Entonces, la inmensa mayoría que se dedica a desarrollar su talento no participa en las decisiones de un comité de empresa. Entonces, es una minoría adoctrinada por un sindicato, es quien, porque la mayoría se inhibe, no participa en la defensa de sus derechos, y deja en una minoría que está adoctrinada, que depende de un sindicato que es más político que obrero. Pero no pasa nada porque la empresa tiene una inercia, es decir, dificultan acuerdos para adaptarse rápidamente a la economía. Es decir, en estos tiempos, es decir, el ritmo del cambio es muy rápido. Si una empresa no tiene agilidad suficiente para adaptarse al ritmo de esos cambios, puede llegar a perder el tren. Nosotros tendremos que tomar medidas, y la mayoría también, para decir, oye, aquí la mayoría se va a defender sus propios intereses y vamos a aparcar, que podemos y se puede, a esa minoría que tiene otros intereses políticos que no son los laborales y no los intereses a largo plazo de la empresa. Pero bueno, son pequeños problemas que nada sí, bueno, es el día a día, ¿no? El día a día, de muchas empresas. Perfecto, pero bueno, que tiene solución. Hemos pasado ahora una jornada de huelga general convocada por los sindicatos nacionalistas. Sí. Los sindicatos mayoritarios en este país están hablando ya de una próxima jornada de huelga general, sí, en el mes de noviembre. Un empresario como usted, que lleva 40 años sacando adelante su empresa desde aquel día que decidió poner algo en marcha, algo sí, que hoy es infinitamente más grande que aquella primera idea que surgió, ve que la crisis económica se va a llevar también por delante, o no sé si llevarse por delante a los sindicatos, pero sí obligarles a una modificación de sus objetivos. Sí, tendrán que cambiar
De hecho, la mayoría de los sindicatos mayoritarios de España están cambiando, y se están adaptando a los tiempos. Solo hay algún sindicato nacionalista, que es más político que sindicalista, que todavía están con la filosofía y la mentalidad del siglo XIX. Si estos no se adaptan, pues la realidad en las mejores empresas serán apartados. Tenemos en Navarra la circunstancia de decir, bueno, tenemos la barranca, hay un tipo de gobierno, hay un tipo de sindicato que domina en esa área, y es el área más deprimida de Navarra. No hay ningún empresario que en esa zona quiera invertir un euro. Bueno, eso es un grave problema que tiene Navarra. ¿Qué va a pasar? Hay próximamente unas elecciones en el País Vasco. No se sabe quién va a ganar, pero en supuesto que gane los que algunas encuestas dicen que pueden ganar, probablemente el acoso a Navarra va a aumentar. Navarra tendrá que ver cómo se defienden los navarros, la mayoría, los intereses de la mayoría, pero eso es un problema que está latente, que la mayoría de los sindicatos mayoritarios se están adaptando a las circunstancias. De hecho, pues hay pactos que para salvar una empresa se bajan el sueldo, aumentan la jornada laboral, y siempre hay los sindicatos políticos que da la impresión de que a veces lo que quieren es el empobrecimiento de Navarra para conseguir sus objetivos políticos más fácilmente. Vamos a hablar de la formación de los empleados, vamos a hablar también de los emprendedores, de los jóvenes, pero antes sí que me gustaría que nos explicara cómo asiste usted al debate de formación profesional o universidad, porque bueno, usted apostó por... Las dos cosas son complementarias y necesarias. Recuerdo hace muchos años que en un encuentro de empresarios en el Ministerio, yo decía que la formación profesional, que yo soy de formación profesional, era tan importante como la formación universitaria. Yo insistí en este tema y el ministro de turno me dijo que ese no era el orden del día. Me hicieron callar. La formación profesional, hoy ven, por ejemplo, que Alemania es el país más desarrollado de Europa, la formación profesional siempre ha tenido una gran prioridad. De hecho, en Navarra existió la empresa Imenasa, de la familia Duarte, que es la primera escuela de formación profesional que hubo en Navarra, que fue por iniciativa de un gran empresario navarro. Bueno, eso influyó mucho en que Navarra, de ser un área agrícola, se iniciara en el sector industrial a muy corto plazo. Los salesianos han aportado muchísimo también a Navarra con la formación profesional, pero no solo los salesianos aportan una buena formación profesional, sino sobre todo aportan valores. En Navarra hay un conjunto de valores que es un gran potencial humano, y eso es lo que hay que proteger y potenciar en Navarra. La universidad es muy importante. Nosotros en nuestra empresa el 60-70% de los empleados son universitarios. Yo no lo soy. Pero bueno, hay un equilibrio y hay personas de formación profesional que son muy valiosas, tienen cargo de responsabilidad. En mi empresa no hay lo que se llama titulitis, sino quién es quién, si vale, sube, y si no vale, pues se queda donde su formación profesional y su voluntad y su capacidad de trabajo y sobre todo su capacidad creativa les sitúa en el nivel óptimo. Don Manuel, usted obtuvo recientemente el primer premio a la innovación, la creatividad y el emprendimiento. Yo cuando lo vi dije, si esto casi es un premio para jóvenes. Bueno, yo mentalmente estoy muy joven. ¿Cuál es la clave para emprender? Porque parece que tenemos en la cabeza la clave de que un emprendedor es una persona joven que pone en marcha un proyecto, pero claro, se puede ser emprendedor con unos cuantos años más también. Bien, es cuestión de vocación y de fe. Si yo he recibido una formación cristiana, donde me enseñaron el Génesis, crecer, multiplicado, dominar la tierra. Nosotros no hemos nacido para la vida contemplativa, para contemplar la naturaleza. Hemos nacido para transformarla y participar en la obra del Creador. Si uno desde niño tiene esos principios, y además yo tuve tal vez la suerte de que no tenía otras actitudes, tenía muy mala memoria, no me era capaz de aprender los reyes visigodos, y entonces, como yo notaba que no tenía esas actitudes que tenían mis compañeros de colegio, basándome en el Génesis, yo decía, el Creador nos da las mismas oportunidades a todas las personas. Si a mí me da actitudes para hacer una cosa,
tendré que buscar yo mismo para qué tengo actitudes. Entonces, bueno, todos tenemos la capacidad de pensar, la capacidad de crear. En ese sentido, el creador no abandona a nadie, nos dan las mismas oportunidades. Si uno desde niño se da cuenta dónde están sus limitaciones y en qué cosas uno se puede potenciar y cumplir y participar en la obra divina, en la obra del creador, esa es la clave. Y eso surge una vocación por la innovación. Y eso es lo que dice, bueno, si yo soy innovador por vocación y por fe, el dinero que ganas no lo inviertes en otras cosas, lo dejas para construir más a la obra del creador. Esa es la clave, no hay otro secreto. Don Manuel, ¿usted sacrificó aquellos primeros ahorros que tenía para comprarse un piso para poner en marcha la empresa? ¿Haría hoy lo mismo? Sí, totalmente. Y haría lo mismo. Si volvieran a hacer, a lo mejor lo haría más todavía. Porque creo, como decía antes, no hemos nacido para contemplar la naturaleza. Hemos crecido para transformarla en un mundo mejor. Seguro que hay muchos que nos están viendo ahora que estarán barajando en su cabeza hacer algo así, que no encuentran trabajo, pero tienen la capacidad y también la intención de crecer y de crear algo. ¿Qué les dice? Dígales algo. Bien, yo le puedo decir que animo, que adelante, pero también puedo decir que hoy la situación para los emprendedores es mucho más difícil que la situación que yo tuve. Cuando yo inicié a ser emprendedor, en aquella época a los empresarios se les perseguía y a algunos se les mataba. Ser empresario en esas circunstancias no era nada fácil, pero si a uno lo que le importa es desarrollar su voluntad, su libertad. A mí nunca me frenó el riesgo de los terroristas y siempre he estado muy amenazado. Mi libertad estaba por encima de mi vida. Entonces, en aquella época estábamos con la moneda, con la peseta, de ahí por lo que yo no creo en el euro. En aquella época, primero, para un emprendedor había lo que se llamaba la desgravación fiscal. Es decir, si alguien conseguía exportar, el gobierno te pagaba el 15% del valor de esa exportación. Es decir, que exportando a costo ya tenías un margen de un 15%. Sin embargo, como la mano de obra era barata en aquella época, la peseta estaba cara, era muy fácil exportar y además te pagaban. Eso nos permitió que cuando nosotros, yo desarrollé la primera máquina y la patenté, a los 3 años esa máquina la teníamos en los 5 continentes. Hoy, tiene una empresa de alta tecnología, nuestro margen por las ventas está en el 10-12%, por debajo de lo determinado. Entonces, en esas circunstancias donde el capital no circula porque no hay crédito, un emprendedor lo tiene muy difícil. Yo solo digo a los emprendedores que no desistan, que siempre ahí está la imaginación en que se diferencia. Es decir, un emprendedor normalmente es una persona atípica, no es una persona normal. La gente atípica se conoce a sí mismo, estudia su entorno y ahí está el ingenio del innovador. Vemos que hoy, a pesar de esta circunstancia, hay innovadores con mucho éxito, pero todos, si los estudiamos, son personas muy atípicas. Han emprendido algo con genialidad. Lo que hay que desarrollar es eso, el ingenio, ser atípico, ser diferente, y es el único camino que hoy se puede elegir para ser emprendedor. Yo animo a los emprendedores, lo tienen mucho más difícil que yo lo tuve, pero siempre la vida está llena de oportunidades. Yo desarrollé un ingenio en aquella circunstancia. En otras circunstancias, las jóvenes cada vez están más preparados, más inteligentes. Lo que hace falta es voluntad y compromiso con sus propios talentos. Con voluntad, con compromiso, con talento, con un poco de todo. Supongo que también el hombre consiguió llegar a la luna. ¿Usted se acuerda de aquel día? Perfectamente. Sí. ¿Dónde estaba? ¿Cómo recuerda aquella jornada en la que muchos, un montón de años después, se siguen sin creer aquello que el hombre llegó a la luna? Estaba estudiando en la Escuela de Formación Profesional. Aquello era algo y además se hizo en muy poco tiempo. Es decir, creo que en 7 o 8 años el presidente Kennedy, en la lucha por la carrera espacial, los rusos se adelantaron, hizo un plan de 7 o 8 años, y en 7 o 8 años consiguieron ir a la Luna
hace 60 y tantos años, que parece que fue, bueno, fue en el otro siglo, y sin embargo, a partir de ahí, cuando el hombre puso el pie en la Luna, pues todavía no he encontrado razones para seguir explorando la Luna, porque no hay nada que pueda justificar esos enormes gastos, sino que el hombre ha hecho grandes desarrollos tecnológicos y hoy pues todo el progreso que tenemos está basado en esos conocimientos que se empezaron a desarrollar, las telecomunicaciones. Pues hoy un móvil, pues bueno, es algo increíble. Los que tenían más imaginación para la ciencia ficción hace 10 años, ni los propios creadores de los teléfonos móviles que hay hoy eran capaces de imaginarse las posibilidades que tienen un móvil hoy, que lleva internet, es una gran computadora y la llevas en el bolsillo. Ya, el hombre no ha vuelto a la Luna, pero sí que va a volver una nave no tripulada en la que, explíqueme esto porque aquí es donde yo quería llegar, M. Torres va a participar, va a colaborar. Bien, hay un proyecto norteamericano en una misión en 2020, se paró. Se paró. Sí. Nosotros, mientras estuvo trabajando sobre ese proyecto, uno de nuestros clientes es Northrop Grumman, que está en la defensa y en el espacio. Entonces, nosotros estuvimos un tiempo trabajando en cómo hacer los tanques de hidrógeno y de oxígeno, o sea, para como combustible, ¿no? Entonces, nosotros, ellos lo habían prediseñado de una forma tórica. Nosotros ya estábamos desarrollando y hemos patentado la parte de la máquina que fabrica esos tanques en la forma adecuada en materiales compuestos. Estuvimos haciendo ofertas, estuvimos colaborando, teníamos mucha información sobre el proyecto, pero entonces ya cuando ganó las elecciones el presidente Obama, dio prioridad a los recursos económicos a otras, pero entonces ese proyecto está parado. Si algún día, si ese proyecto se retoma, nosotros volvemos a optar a participar. Sin embargo, no teníamos ningún compromiso, sino que el cliente nos dio información, nos preparábamos las ofertas y ideas, otros conceptos para mejorar las ideas básicas del proyecto. Cuando se paró, pues nosotros lo paramos también, pero si se vuelve a abrir ese proyecto, nosotros volveremos a participar, o a intentar participar. En cualquier caso siguen en el aire, no tanto en el espacio, pero sí en el aire, porque M. Torres es conocida también como una empresa española que ha contribuido también a la fabricación del Airbus. Sí, en el A380 estamos prácticamente en todo el proceso productivo, estamos en el fuselaje, estamos en los estabilizadores horizontal y vertical, y hemos desarrollado tecnología que solo se utiliza, es por ejemplo la soldadura láser, toda la parte baja del fuselaje, los string, que son los que lleva, no llevan remaches, van unidos con soldadura láser. Entonces esa tecnología la desarrollamos nosotros, solo la utilizan en ese avión, hemos vendido varias máquinas de esa tecnología y hemos sido pioneros. ¿Ha volado en alguno de esos aviones? Sí, sí. ¿Y cuando entra en ese avión y sabe lo que hay allá abajo? Sí, en el segundo o tercer vuelo de pruebas, Airbus invitó pues, a aquellos proveedores que habían participado en las partes más importantes. Entonces yo tuve el honor de ser invitado, no desde España, sino desde Alemania. Fui el primer español que voló en el A380 en un vuelo de pruebas. El vuelo era de Frankfurt, Hong Kong, en un fin de semana. Yo salí el viernes por la mañana de Pamplona, el viernes por la tarde salimos de Frankfurt a Hong Kong y el domingo por la noche yo estaba en Pamplona. O sea, había pasado el fin de semana en Hong Kong. El avión todavía iba con computadoras y cables por todos los sitios. Íbamos unos 50 o 60 personas, se acomodó una zona de primera, ¿no? Donde había unas camas muy cómodas. Es decir, cuando llegamos a Hong Kong, claro, si íbamos a estar pocas horas en Hong Kong, no íbamos a dormir. Entonces nos dedicamos las horas que teníamos a visitar Hong Kong y luego dormimos en el vuelo de regreso. Y yo dormí igual que en casa. Es un avión impresionante, enorme, además ves una mole de esas y ves que la aceleración que tiene casi más aceleración que un avión pequeño, notas que el asiento te empuja, es muy silencioso, no tiene vibraciones, y entonces a mí me dieron a elegir qué parte
yo podía viajar. Entonces viajé en una zona donde nosotros habíamos participado más intensamente en esa parte del avión. Te puedo decir que es algo impresionante, porque cuando nosotros empezamos a trabajar en el A380, coincidió que yo celebraba las bodas de plata y nos fuimos toda la familia a Egipto. Entonces, a mí me inspiró mucho y me impresionó las pirámides. Decía, si hace 6.000 años aquellos salvajes de aquella época fueron capaces de hacer esos monumentos, esas grandes pirámides, llevar rocas de 800 kilómetros por el río Nilo en barcaza de papirus y elevarlas a 150 metros, yo me acomplejé de tal manera, es decir, ¿cuál va a ser la pirámide del siglo XX? El A380. Y entonces nosotros empezamos a invertir en ese proyecto y no teníamos ningún compromiso. Empezamos a hacer edificios con la altura adecuada, convencidos de que si éramos los mejores íbamos a participar. Y participamos porque demostramos que éramos los mejores porque nos anticipamos. Don Manuel, estamos terminando. ¿Hasta cuándo tiene usted carrete? ¿Para mucho rato? Hasta que Dios quiera. Si tiene fe, pregúnteselo a él. Es que no para. Acaban de comprar una empresa de ingeniería en Seattle, en Estados Unidos. Y seguimos, y seguimos. Sí, sí. Y además, yo me dedico más, el 95% de mi tiempo yo me dedico a la creatividad. Cuando yo estoy en un proyecto que he emprendido yo, a las personas que están en mi equipo, yo les digo, tenéis que comprender el por qué soy el más impaciente. Me queda mucho por hacer y por ley de vida tengo menos tiempo que vosotros. Luego tengo razones para ser el más impaciente. Yo tengo prisa por hacer cosas y afortunadamente tengo energía para hacer cosas, para crear, porque la creatividad es una pasión que te engancha, te domina. Don Manuel, me he dejado media entrevista por hacer, así que tendrá que volver, porque se nos ha acabado el tiempo. Pues nada, cuando tú quieras estaré a tu disposición. Muchísimas gracias. Que vaya bien. A ti, muchas gracias.